Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola, Viri, Gaby, bienvenido Edgar. Hola, Carla, hola, Eduardo, bienvenido. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar hablando acerca de las condiciones básicas de la oración, que ya vimos algunos puntos el otro día. Y ahora vamos a encarar el punto número 4. Yahweh y el hombre oran juntos. Entonces, recordado, ¿no es cierto?, la base de todos los tres puntos anteriores que ya estudiamos. Y ahora nos damos cuenta entonces que la meta es es superar el nivel en el que Yahweh nos toca, simplemente, sí, que es de donde partimos cuando empezamos a orar en el Ruach y no en la carne, porque Yahweh no puede tocar a la carne, ¿no es cierto? Ya sabemos. Así que necesitamos estar siempre posicionados en el Ruach, sí o sí, si queremos elevar oraciones que lo alcancen, ¿sí? Y para alcanzar el nivel en el que nosotros tocamos a Yahweh, ¿sí? Estar más allá de un nivel raso, por así decir, ¿sí? En el cual nuestra oración es conforme a su Ruach. En ese momento somos una ejad, somos una unidad y oramos la oración del Padre, como estudiamos. Esa es la meta del pueblo, amén. Elevar únicamente las oraciones de Yahweh y no nuestras peticiones terrenales. Por supuesto, estamos aprendiendo, entonces todavía son cosas mezcladas. Pero la meta final es estar elevando únicamente sus oraciones y no las nuestras. Entendamos, por favor, también que no estoy diciendo que nuestras peticiones sean incorrectas, ¿sí? Pero existe una aparente contradicción, por así decir, entre dos afirmaciones de Mashiach, que dice: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá, ¿no es cierto? Nos dice en Yahanan 15. Y en Matías 6 nos dice: por lo tanto no sean como ellos, porque su Padre sabe qué cosas necesitan ustedes antes que le pidan. Entonces parece como que hubiera una contradicción. Sin embargo, sabemos que en las Escrituras nunca hay contradicciones, ¿sí? Porque los contextos en sí es que son diferentes. En cuanto a pedir lo que queramos, que algunos han transformado en frotar la lámpara de Aladino, ¿no es cierto? La condición es permanecer en él y él en nosotros. Si no, no existe la respuesta, ¿no es cierto? Podemos ver exactamente la situación de la que estamos hablando. Él en nosotros y nosotros en él implica una comunión perfecta, profunda y completa en la que hay absoluta unidad, por lo cual no podemos estar pidiendo una cosa que no corresponde a una cosa que él no desee, ¿sí? Porque estamos hablando del plano espiritual. En el plano material, dos cosas pueden estar unidas y no ser lo mismo, inclusive no estar de acuerdo. Exactamente, ¿no es cierto? Pero en el plano espiritual eso no puede funcionar. Cuando dos cosas espirituales están unidas, son una única cosa, ¿sí? No está en esa absoluta unidad. Si pido algo, es el propio Mashiach quien lo está pidiendo. Cuando alcanzamos esa posición correcta, no lo pedimos nosotros, sino que es Mashiach en sí el que está pidiendo. De manera que solo voy a estar pidiendo lo que él mismo pueda pedir, ¿sí? Ciertamente no va a ser un coche o una casa. Evidentemente no va a hacer ese pedido. Al contrario, él manda que esas necesidades materiales, que son secundarias por mucho que las prioricemos, aunque no dejan de ser necesidades, es cierto, tener una casa es importante, pero él dice que dejen de ser levantadas esas cuestiones porque él ya sabe que necesitamos. Lo dijo bien clarito. Él nos creó, sabe que necesitamos comer, vestirnos, protección, todas esas cosas, sabe perfectamente, ¿sí? Y provee para eso desde el día en que nacimos. Y esa es la realidad, ¿no es cierto? De manera que nuestras oraciones deben concentrarse en obtener todo lo que necesitamos para crecer en él, a fin de alcanzar esa ejad perfecta en la que solo oraremos de acuerdo a su voluntad y seremos un verdadero pueblo. Amén. Las cosas del reino tienen que ser priorizadas por encima de las necesidades materiales, porque él dice que esas necesidades ya las conoce. Entonces, cuando alcancemos esa unidad y consigamos mantenerla regularmente, porque todo lleva práctica, ejercicio, ¿no es cierto? Y disciplina, las cosas materiales dejarán de preocuparnos, comenzarán a preocuparnos cada vez menos, ¿sí? Porque nuestro Mashiach interior sabe que cada día trae su pan. De manera que la oración es un asunto en el que Elohim y el hombre hacen algo juntos.
Los cielos hablan y la tierra dice amén. Muy pocas personas practican esto y sin embargo vemos muchos ejemplos de este tipo de oración a lo largo de las escrituras. Los patriarcas las hicieron en ocasiones y en mayor medida los profetas, sí, pero no solo profetizaron, es decir, hablaron la palabra, ¿no es cierto? Sino que también oraron para que se cumpliera porque sabían que esa era la voluntad de Yahweh y así él mismo les ordenaba que hicieran, ¿no es cierto? También David muestra esta comunión en sus salmos, ¿no es cierto? Cuando oraba, hablaba las profecías que Yahweh le daba acerca del Mashiach, ¿no es cierto? En otra charla mencioné que una buena oración es la que en la que el Mashiach está en nuestro interior, ora al Mashiach que está en el trono, ¿no es cierto? Ahora aprendemos que tenemos que dar también un paso más allá y hacer que el Mashiach que está en nosotros y el que está en el trono sean una ejad en esa oración, estén perfectamente unidos, estén perfectamente integrados en todo su deseo, en toda su ser, ¿no es cierto? Y oren en conformidad. Eso ciertamente siempre va a ser de acuerdo a lo que el Padre desea. El quinto punto es que la oración es la expresión de la intención de Yahweh. ¿Sí? Entonces, cuando hemos avanzado en este camino, llegamos a un nivel en el cual en toda oración apropiada el hombre expresa la intención de Elohim. Estamos hablando obviamente de un estado perfecto, ¿no es cierto?, en que vamos avanzando. Sí es cierto que somos nosotros los que oramos, pero es Yahweh quien expresa la intención de su corazón. Nosotros somos su boca en ese momento. Su boca en la tierra. Él tiene su emisión allá en los cielos. No necesita que nosotros estemos en los cielos. Pero en la tierra nosotros somos su boca. Porque Él así lo ha determinado. Las palabras de la persona que ora equivalen a la expresión de la intención de Elohim en esas circunstancias, obviamente. Por ejemplo, uno puede orar: Padre, perdona mis pecados. Pedimos por el perdón de nuestros pecados. Pero solo vamos a orar eso de verdad cuando el Ruach coloque esa intención en nuestro corazón. ¿Sí? Por eso existe arrepentimiento de la boca para afuera, como muchos sabemos, ¿no es cierto? Que se hace desde la carne. A veces la carne tiene miedo porque está siendo castigado y diría cualquier cosa, ¿no es cierto? Con tal de que terminar la situación por la que está pasando. Y eso es real. Pero el arrepentimiento del Ruach es para vida. Es una cosa completamente diferente. Eso es como la oración de Daniel que ya mencionamos, ¿no es cierto? Él pudo orar pidiendo perdón porque el Ruach le había mostrado primero que ya era hora de hacer esa oración. Y él no oró pidiendo perdón por sí mismo, sino que fue intercesor por todo el pueblo, ¿no es cierto? Y se dio cuenta de todo lo que tenía que pedir perdón. Entonces, sus palabras en ese momento expresaron el deseo de Elohim de perdonar sus pecados, no los personales, sino los de la nación, los pecados corporativos. Así que las oraciones verdaderas no expresan nuestras propias ideas, sino que expresan la intención de Elohim por medio de nuestras palabras. Por eso estas oraciones obtienen respuestas y las otras normalmente no. No digo que siempre. Muchas veces Él es misericordioso y nos da la respuesta a muchas oraciones que hacemos. Hola Aníbal, bienvenido. Como dijimos anteriormente, toda oración que se conforme al estándar no es iniciada por el hombre, sino por Elohim. Dentro de todas estas premisas que estamos viendo, ¿no es cierto? Vemos cuántas cosas necesitamos darnos vueltas y colocarnos al revés, porque siempre hemos estado haciendo las cosas de otra manera. Cuando esto se convierte en una realidad práctica en nuestra vida, con la práctica, ¿no es cierto? También porque necesitamos acostumbrarnos a hacer las cosas al revés de como lo hicimos siempre, vemos que el hecho de que Elohim la inicie implica que Él nos unja y nos coloca de esa manera su intención en nosotros. Cuando digo que nos unge, quiero decir que el Ruach se manifiesta con fuerza en nosotros, o sea, se expresa a través de nosotros y coloca de esa manera una carga en cada uno, ¿sí? Una vez que el hombre recibe esta intención, esta carga, ¿no es cierto?, la convierte en palabras y las expresa ante Elohim y para el mundo, ¿no es cierto? Esa es la forma de decir amén. En esto consiste la oración verdadera. En cambio, la oración de petición mayormente surge de la carne, eso es lo más normal. Inclusive cuando hacemos peticiones que son correctas, no es que sean incorrectas, ya lo he dicho muchas veces, sino que normalmente esas cosas surgen de la carne. Normalmente lo más carnal es que ya la carne hace la lista de pedidos y listo, la presenta y bueno, esto es lo que quiero.
quiero, ¿no es cierto? Esto es lo que necesito, dice muchas veces cuando no son necesidades, sino son deseos, ¿sí? Tal vez agradezca cuando recibe, pero en verdad se va a sentir muy feliz porque generalmente han descubierto, sobre todo al principio, una fuente a la cual pueden recurrir en caso de necesidad. Y es por eso también se frustran mucho cuando el padre les niega sus pedidos para exponer esa carne. Por lo tanto, a veces el Ruach nos trae cargas por determinadas situaciones o personas, ¿no es cierto?, o lo que sea, y las coloca en nuestro interior y de esta forma nos está pidiendo que expresemos en la tierra la voluntad que Él está expresando en los cielos, ¿sí? Que digamos amén a su deseo para que las cosas se hagan en la tierra así como en el cielo, sean hechas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que decir amén, así sea hecha tu voluntad. Eso es concordar con Él, ¿no es cierto? Esa intención de Elohim nunca podría ser expresada ni llevada a cabo por Él solo, porque Él ha establecido la ley del doble testimonio, como ya hablamos en las charlas anteriores. La tierra debe decir amén al cielo. Esa es la forma en que Él quiere que funcione la tierra, no que la tierra pida lo que quiera y haga lo que quiera. No, la tierra tiene que estar en completa conexión con Él para decir amén a todo lo que Él dice. Esto es una ley, ¿sí? Elohim desea que todos los hombres sean salvos. Esa es su intención realmente, pero si nadie ora por los hombres, entonces no podrán ser salvos. Y sin embargo, esa oración no puede partir de la carne porque no pide lo correcto. Busqué entre ellos un hombre que se levantara, que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé, dice Yahweh en Yahezkel en el capítulo 22. Cuando en la tierra no hay nadie que concuerde con el cielo, ¿sí? La voluntad del Padre de traer misericordia no puede ser efectuada y el juez solo puede traer justicia sin misericordia, sin piedad, ¿no es cierto? Justicia cruda, por así decir. Pero si alguien se colocara en la brecha y proclama la intención de Yahweh de dictar sentencia en justicia, pero con misericordia, ¿sí? La tierra no sería destruida, pero fue destruida porque no había nadie. No había nadie que estuviera en la tierra escuchando, que estuviera conectado con los cielos, ¿no es cierto? Entonces habría juicio, pero con clemencia, si alguien se pusiera en el medio. Pero si nadie se coloca en esa posición, si no nos colocamos, porque es una posición que nos compete, estamos trayendo mal, no estamos siendo sal para la tierra justamente. Colocarnos en esa posición traería sanidad y justicia a muchos. Por lo tanto, a menos que oremos por nuestros parientes, amigos, conocidos y toda persona que Yahweh nos coloca como carga, ¿sí? Y no podemos orar por todos, a pesar de que generalmente cuando empezamos a orar, se nos viene el deseo de no dejar a nadie afuera, porque no queremos que nadie se quede afuera. No es así la cosa tampoco, cómo funciona. Las oraciones necesitan intercesiones especializadas, por así decirlo, ¿no es cierto? No generales para que puedan ser ejecutadas. Él se ocupa de tener personas en cada lugar para hacer esas cosas, ¿sí? Así que no debemos meternos en donde Él no nos coloca, porque ya Él va a tener lo suyo, Él sabe de todas esas cosas. Nosotros cuando tratamos de meternos en donde no nos manda, estamos diciendo, pero te estás olvidando de algo, o yo lo haría mejor que vos, por así decirlo, ¿no es cierto? Estamos colocándonos en un lugar que no nos corresponde. Así que cuando Él nos coloca a determinadas personas como carga, bueno, esa es la carga que Él determina para nosotros. No necesitamos expandirla y agrandarla, ¿sí? Si hacemos eso justamente, entonces su voluntad será hecha en la tierra como en el cielo y de esa manera expresaremos justamente el deseo de Elohim, lo que Él se propone hacer en la tierra, ¿no es cierto? Y si no lo hacemos, ¿no es cierto?, no podrá llevarse a cabo y todo demorará más, ¿no es cierto? No decimos que esas personas no podrán ser salvas, no, de ninguna manera, sino que su proceso será más lento, será más complicado porque él tendrá que buscar otra vía, ¿no es cierto? No es que tiene que buscar un plan alternativo, olvidémonos de todas esas cosas, en todo, él ya tiene todo absolutamente bajo control, pero para todas las cosas sabemos que él nos disciplina unos con otros, él para pulir las piedras, nos pule unos con otros, piedras con piedras, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nos vamos puliendo y nos vamos acomodando en todas las situaciones. Entonces, de esa manera, si hacemos las cosas como Él nos pide, realmente el proceso será correcto dentro de los tiempos, correcto de su voluntad perfecta, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos presentemos ante Elohim para orar, no debemos empezar a orar según nuestras propias ideas, que es lo que estamos acostumbrados
acostumbrados a hacer realmente, porque esa clase de oración generalmente es iniciada por nosotros mismos, ¿sí? Por nuestra carne y no por Elohim, ciertamente. Entonces, cuando oremos, debemos primero permanecer reposadamente, debemos colocarnos en su presencia, debemos descansar en él. Es una cosa que nosotros debemos aprender porque la carne es muy inquieta en ese sentido, pero necesitamos aprender a reposar en él, a tener comunión con él, entrar en esa comunión y permitir que él nos unja de manera que deposite su intención en nosotros, ¿sí? De esa manera nuestra oración expresará realmente la intención de Elohim. Necesitamos empezar a poner en práctica estas cosas de a poco. No es que vamos a lograr hacerlo de un día para el otro, ¿no es cierto? Sino que necesitamos empezar a practicarlo para reconocerlo, para ver cómo es este asunto. El sexto punto es que la oración es el deseo de Yahweh que pasa a través del hombre y vuelve a él. Entonces, la oración apropiada no consiste solamente en expresar palabras concebidas en nuestra mente, ¿sí? Sino palabras producidas a partir de una carga interior. Esa carga tiene que movernos, ¿no es cierto? A emitir de alguna forma, a manifestar y expresar eso de alguna forma, ¿no es cierto? En palabras, como acabamos de comprender, ¿no es cierto? ¿De dónde proviene esa carga? De la intención de Elohim que ha sido ungida en nosotros mediante el Ruach, ¿sí? Y eso entonces, en ese momento, si nosotros somos realmente un pueblo amén, se convierte en nuestra propia intención. Automáticamente estamos con el mismo deseo, ¿sí? Como ya vimos, a veces Él coloca el deseo en nuestro corazón mucho antes de que haya llegado el momento de responder a esa cuestión, ¿no es cierto? Porque Él también así nos enseña fe y paciencia. Como ya dijimos, ¿no es cierto? En el caso de Daniel, cuando él oró, todavía faltaban algunos años para que todo terminara, ¿no es cierto? Para que se cumplieran los 70 años. O sea que no es, oramos y ya está resuelto el asunto, no. La cuestión también nos enseña fe y paciencia en todas las cosas, en todo el proceso, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, si nos colocamos en una correcta posición delante de Yahweh, todos los días vamos a estar depositando en su presencia nuestras peticiones, dejándolas a sus pies para que Él determine la respuesta a su tiempo, ¿no es cierto? Nosotros dejamos todo en ese sentido en sus manos, ¿sí? Después pasaremos a ocuparnos de la carga que el Ruach nos coloca en ese momento, sea una vieja o sea una nueva, ¿no es cierto? El Ruach siempre nos está poniendo y a veces viene y trae una que ya había traído en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, no interesa eso, la cuestión es lo que el Ruach nos trae en cada momento. En una oración apropiada uno siempre tiene que sentirse muy cargado al principio, cuando Él nos deposita una carga, ¿no es cierto? Nos sentimos muy cargados realmente, pero necesitamos sentir una ligereza al final, o sea, recién ese alivio, por así decir, es lo que nos indica que la oración puede darse por terminada. Si salimos antes, no va a estar completada, por así decir. En ese momento es que está llegando la respuesta. Si al principio de nuestra oración estamos indiferentes y al final seguimos estando indiferentes, evidentemente no hemos sentido ninguna carga, no hemos sentido ningún alivio, ahí estamos orando en alguna forma fallando, ¿no es cierto? No nos hemos colocado correctamente en su presencia, no hemos entrado en contacto, debemos revisar esas cosas, ¿no es cierto? Porque lo que importa más que nada es entrar en contacto con Él, verdaderamente, si no, no vamos a poder recibir sus cargas. Recordemos que esa carga tiene que ser experimentada en el Ruach y no en la carne. No pueden ser cosas emocionales como ver videos de catástrofes, por ejemplo, y emocionarnos y tener pena por determinadas cosas, ¿no? Eso está en la carne, no es que sea malo, lo repito, no es que sea una cosa mala, pero ese no es un pedido que Él nos está moviendo a hacer. A la carne, como ya dijimos muchas veces, le encanta disfrazarse de espiritual y hacer imitaciones, ¿no es cierto? Puede hacernos creer que estamos muy cargados por algo que realmente no proviene del trono, que a Yahweh no le está interesando en ese momento esa situación. Preguntémonos siempre entonces si las cosas provienen de Él y si esa oración le va a traer gloria a Él o no. ¿Sí? O si estamos pidiendo para obtener algún beneficio escondidas, o si estamos pidiendo para ese beneficio escondidas, puede ser simplemente hacernos notar que estamos orando, que somos espirituales, ¿no es cierto? Puede ser simplemente una cosa de esa forma, ¿no? Que necesitemos obtener algún lucro a través de ese pedido, ¿no es cierto? Una intención oculta de nuestra carne basta, ¿sí? Entonces, podemos mostrar a otros que tenemos la razón, que estamos en el camino correcto, o sea, estar haciendo oración
oraciones con una segunda intención oculta también está siendo hecho en la carne. Entonces, una oración que sí se conforma como tiene que ser hecha al estándar, ¿sí? Tiene que ser una oración en la que primero nos acercamos a Él. Si no nos acercamos correctamente, ninguna carga nos va a llegar, evidentemente. De esa manera necesitamos aprender primeramente a colocarnos en su presencia. Al acercarnos a Él, su intención entra, entonces sí en nosotros y se convierte en nuestra carga. Su carga pasa a ser la nuestra. Y eso nos lleva a sentir la necesidad imperiosa, porque es una necesidad imperiosa realmente cuando esa carga entra en nosotros, de ir ante Elohim a desahogarnos, es desahogar nuestro corazón descargando esa carga que Él ha colocado. Es una carga que nos supera, por así decir. Necesitamos ir en ese momento a sus pies, ¿sí? Si hemos estado practicando estos pasos, va a llegar el momento en que los vamos a realizar de forma mecánica, como todas las cosas que vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Sobre todo las vamos a hacer en shalom, en paz, ¿sí? Porque habremos aprendido a descargar nuestras cargas, que son las primeras a sus pies, dejarlas ahí, ¿no es cierto? Y tomar las suyas. Justamente, habremos aprendido ya a no estar pidiendo por las cosas que ella dijo que ya se está ocupando de ellas. Volver a pedírselas como decirte, no te olvides, ¿no es cierto? Una cosa que él no tiene, no es respetuoso con él, ¿no es cierto? Aunque al principio él nos dé cargas leves, porque eso es lo que ocurre al principio, hay que recordar que no todas las cargas tienen el mismo peso, ¿sí? Al principio normalmente comienza con cargas leves que traen soluciones inmediatas, por así decirlo, ¿no es cierto? Para que nosotros comprendamos el mecanismo, cómo es que funciona, ¿no es cierto? Pero poco a poco, si persistimos, nos va a ir colocando cargas cada vez más pesadas que requieren mayor perseverancia en la oración, ¿no es cierto? Que no tienen una solución, un alivio instantáneo, ¿sí? Que puede determinar mayor tiempo o mayor cantidad de veces, de días diferentes en las cuales haya que orar. Mientras tanto, el Ruach va a seguir moviendo todo ese tiempo, ¿sí? Esto lo explicó Yahshua a sus discípulos, cuando dijo en Mateo en el capítulo 17, luego los discípulos se acercaron en privado a Yahshua y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsarlo? Y Yahshua les dijo, por su poca fe, porque en verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí para allá y se pasaría, nada le sería imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Lo que le estaba explicando era que había diferentes tipos de carga, ¿no es cierto? Ya vamos a ver la oración de autoridad en su momento, sí, pero vayamos comprendiendo que no todas las cargas se superan fácilmente. ¿Sí? Esto no solo incluye nuestra perseverancia personal, podemos necesitar orar hasta varias semanas por una misma carga, cuando no años por una carga, ¿sí? Porque en los cielos también la batalla es dura, como nos informa el libro de Daniel, sino que mucho más la oración de la novia, ¿sí? Orar con la congregación en su conjunto, necesitamos aprender todo eso como un verdadero ejército, porque orar soldado suelto es solamente para el entrenamiento de aprender cómo orar en sí, pero el resto de la oración, todo lo que estemos aprendiendo en este momento es para disponernos a trabajar en conjunto en el ejército. El soldado suelto no sirve. Hola Alma, bienvenida. Ahora habiendo terminado, los convido a todos a pasar al Skype para que tengamos la reunión al respecto de lo que acabamos de ver y hablemos un poco al respecto de todas estas cosas, ¿sí? Entonces los espero a todos en el Skype. Shalom a todos, hermanos.